Chiloé. Les saludos a todos, deseando que estén todos bien. Jessica les manda muchos saludos también a todos ustedes. Muy bien. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, vamos a leer del verso 1 al 6. Dice allí el Señor, en este sermón tan hermoso que aparece aquí, en el Sermón del Monte: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hasta ahí vamos a leer en la palabra del Señor. Nuestro tema hoy día será cómo juzgar espiritualmente, tal como el Señor Jesucristo lo dice en el Evangelio de Juan: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y vamos a ver algunos aspectos cómo hacerlo para que hagamos juicios o opiniones basadas en un justo juicio. Estos textos que tenemos aquí en el Evangelio de Mateo son textos usualmente muy mal usados, sacados de su contexto, sobre todo el verso número 1, donde se dice ahí: no juzguéis para que no seáis juzgados. Algunos dicen que no deberíamos emitir juicio alguno a otras personas y tampoco deberíamos juzgar a alguien que está en algún pecado, porque nosotros no deberíamos hacerlo, y eso está totalmente errado. El Señor no está prohibiendo el juzgar, sino está prohibiendo el juicio hipócrita. Por eso se dice en el verso número 5: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor aquí, vuelvo a repetir, no está enseñando que no haya que juzgar. De hecho, la palabra juzgar significa discriminar, examinar, así como uno tiene que reconocer lo que dice el verso 6, no des lo santo a los perros. Hay que distinguir qué es lo que es un perro, y también habla de los cerdos, hay que saber qué es lo que es un cerdo. Y el Señor está enseñando que no hay que desperdiciar las palabras de Dios con personas que nunca van a reaccionar y la van a creer. Entonces, realmente la idea de que el Señor está prohibiendo juzgar es una idea errónea, ¿ya? La idea es que antes de ver los errores en otras personas, primero debemos ver nuestros propios errores. Ahí dice el verso número 3: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Yo creo que cuando el Señor estaba enseñando esto, a todos les tiene que haber hecho una sonrisa, ¿no es cierto? Porque ¿cómo es posible que alguien sea así de hipócrita para criticar a otros cuando él ni se examina? Y este es un problema usualmente común en todos nosotros. Somos muy capaces de juzgar a otros y no nos examinamos mucho a nosotros mismos. Incluso a veces somos muy severos en criticar a otros por lo que están haciendo. Y ahí dice el versículo número 2, dice: porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida con que mides os será medido. Y a veces, hermanos, nosotros realmente somos muy
dados a ser jueces y criticamos, emitimos juicios con toda severidad sobre la conducta y el quehacer de otra persona, y nosotros no nos hemos examinado. Santiago, el hermano menor del Señor Jesús, algunos lo llaman el hermano uterino del Señor Jesús, dijo: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque con el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. De manera que es muy importante. Hermano Camilo está silenciado. Ok, ahí sí. Sí, ahí sí. Ya, podemos decir que está bien juzgar nuestro propio andar con Dios. Nosotros debemos ser capaces de juzgarnos a nosotros mismos. En segundo lugar, está bien juzgar cuando alguien está viviendo abiertamente en pecado. Eso también está bien. Y es algo que a la iglesia de Corintio le hacía falta juzgar. Había un hermano ahí, o uno que se llamaba hermano, y estaba en un pecado de incesto. Y la iglesia no era capaz de juzgar eso. Y podemos decir también, en tercer lugar, que está bien juzgar cuando alguien niega la doctrina bíblica. Cuando alguien se aparta de la verdad que nosotros hemos recibido, debemos juzgar, discernir aquello. Por eso Pablo en la carta a los romanos dice: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Y en cuarto lugar, está bien juzgar nuestra cultura según la palabra de Dios. Es un aspecto también muy importante, sobre todo ahora que tenemos que decidir sobre si aceptamos la nueva Constitución el 4 de septiembre. Debemos aprender a juzgar la cultura según la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo está mal juzgar? Les voy a señalar 4 aspectos cuando está mal juzgar. En primer lugar, está mal juzgar cuando no conocemos los hechos y las razones sobre algo. Eso es muy malo. Nunca debemos emitir un juicio sin tener la versión exacta de lo sucedido, y cuando se trata de alguien al cual estamos criticando o hemos escuchado algún juicio, está muy mal emitir un juicio si no hemos escuchado la versión real. Esto fue lo que dijo Nicodemo con toda sabiduría a aquellos sus pares fariseos cuando querían juzgar al Señor y condenarlo. Nicodemo dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y saben, hermanos, que la Biblia en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés como en el Nuevo Testamento, es muy clara en que debemos emitir juicios cuando tenemos toda la versión de algo sucedido. Por eso se piden jueces, por eso se piden testigos, por eso el Señor Jesucristo pidió, cuando hay algún pleito entre hermanos, pidió que tal asunto se solucione frente a testigos. Y la palabra de Dios nos enseña ese principio fundamental, porque muchas veces nosotros no tenemos la realidad de lo sucedido. Y el Señor enseñó ese aspecto
cuando él dijo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y la razón de llamar testigos es precisamente para que la verdad sea revelada. Y si nosotros a veces emitimos algún juicio sobre otra persona, debemos cerciorarnos de los hechos. Debemos tener la claridad de lo que ha sucedido. Nunca nos traguemos el cuento de alguien que nos viene a decir de otra persona algo si esa persona no tiene seguridad de lo que dice. Así que si alguno le trae un chisme a usted, le trae algún juicio, usted dígale siempre, y eso es verdad, ¿usted ha escuchado a esa persona de lo que dice o la otra parte? Por eso el libro de Proverbios dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Y muchas veces se arman tremendos incendios en la iglesia, en nuestra familia, precisamente porque damos opiniones sin tener la realidad de los acontecimientos. Quedarse con una sola versión siempre llevará a un falso juicio. Y a veces damos por cierto algo sin habernos cerciorado de la verdad. Un hermano decía que había escuchado una explosión afuera de la calle y miró para afuera y vio a un hombre que llevaba una escopeta y había disparado. Inmediatamente llamó a la policía dando por hecho de que había un hombre en la calle suelto disparando a medio mundo. Colgó el teléfono después de llamar a la policía y volvió a mirar por la ventana y se dio cuenta que lo que había explotado era un aparato eléctrico en un poste y que el supuesto hombre era un vecino que había pasado con un rastrillo encima del hombro. Tuvo que llamar de nuevo a la policía y decirle que estaba equivocado, que lo que había visto no era eso que él suponía. Y a veces, hermanos, nos pasa eso a nosotros. A veces creemos que hemos visto algo, escuchado algo y lo repetimos a otros y no es nada más, hermanos, que falsas conclusiones. Entonces, nunca, hermanas y hermanos, nunca emitamos juicios si no conocemos los hechos y las razones de lo que ha sucedido. Debemos tener mucha cautela con eso. En segundo lugar, está mal juzgar cuando un juicio está basado en preferencias personales. Por ejemplo, yo estoy presentado de corbata hoy día. Y hay muchos que dicen que esto no, que esto sí, que no es necesario, que la corbata es antibíblica. Estuve en una asamblea allá en Buenos Aires hace algún par de años atrás, donde los hermanos tenían mucho prejuicio por el tema de la corbata. Bueno, yo les expliqué que lo hacía, hermanos, porque era una preferencia personal mía, y yo lo hacía por respeto, en primer lugar, al Señor y por respeto también a la asamblea. Pero es una preferencia personal. No hay nada bíblico respecto a avalar el uso de la corbata. El único punto tal vez bíblico sería el respetar al Señor y respetar al pueblo de Dios. De manera que muchos juicios, hermanos, se emiten basadas en convicciones de preferencias personales y no según alguna verdad bíblica. Y sobre este punto, por ejemplo, el apóstol Pablo habló, por lo menos en la carta a los romanos y en la carta a los corintios, sobre estos asuntos de preferencias personales. Dijo el apóstol, ¿tienes tu fe sobre algo? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y a veces aprobamos algo, hermanos, y creemos que eso está bien. Muy bien, para ti eso está bien, pero ten cuidado, no te vayas a condenar y criticar a otro porque no lo hace como tú lo haces. Y hay muchos asuntos en la Biblia que la Biblia guarda silencio. Como por ejemplo sobre la planificación de la familia, si se usan o no se usan métodos anticonceptivos. La Biblia no dice nada al respecto.
sobre la cremación o la sepultura, sobre la eutanasia o la muerte prolongada, sobre la cirugía plástica, sobre teñirse el pelo, etcétera, etcétera. Yo puedo tener mi opinión. La Biblia dice, bueno, que las canas son hermosas en los viejos, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, no por eso nosotros somos llamados a criticar a alguien por sus preferencias personales. Algunos incluso asumen reglas estrictas de cómo criar a sus hijos, con quién van a ser sus amigos, los horarios, las amistades, todas esas cosas son personales. Ni siquiera los abuelos deberían inmiscuirse en el modo en que los padres han decidido educar a sus hijos. Se puede sugerir, pero no meterse, porque se va a causar un grave daño. Bueno, y sobre todo, hermanos, estos asuntos, hay quienes se burlan de las decisiones de otros y otros las critican y las juzgan. Ese es el tema. Vamos a Romanos capítulo 14, ahí en el verso número 1, el problema que había entre los que se convertían del judaísmo y los gentiles, que no eran judíos. Y en el verso número 1, capítulo 14, verso 1, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Y quién es el débil en la fe? Se cree que puede ser un hermano recién convertido, que no tiene todo el panorama doctrinal, que no tiene experiencia, pero también puede ser, hermano, ese hermano de muchos años en el Señor, que ha sido formado de una manera, por ejemplo, usando corbata, que hay que venir a la iglesia bien presentado, y ese hermano fue formado así. Y de repente yo llego a la asamblea y les digo, hermano, ¿sabe que no es necesario usar más corbata, esos anticuados? Yo estoy hiriendo a ese hermano. Y si ese hermano es ofendido por lo que yo hago, tengo que tener mucho cuidado. Dice aquí en el verso 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente y no nos dediquemos a criticarnos. Aquí, hermanas y hermanos, el apóstol Pablo está tratando lo que en ese tiempo era un problema entre judíos y gentiles, que comer y no comer, etcétera, etcétera. Lo importante, como en la cultura presente, en el tiempo que estamos viviendo, no podemos juzgar a otros en base a lo que yo apruebo como legítimo. En el verso número 12 dice aquí, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hay muchas cosas que yo puede que apruebe, pero puede que causen daño a mis hermanos. Hoy día hay un serio problema, hermanas y hermanos, en muchas asambleas respecto a las reuniones vía Zoom. Hay algunos que no las consideran como reuniones, hay algunos que no están de acuerdo, incluso cómo se puede participar de la cena del Señor usando las copitas, porque dicen que es totalmente antibíblico y no están de acuerdo, aunque estén de pandemia. Ellos dicen que es falta de fe y tienen sus propias opiniones y están causando daño por eso. A esos hermanos yo les digo, hermanos, ese es el punto de vista de ustedes, pero no nos pueden imponer a nosotros lo que nosotros consideramos que debe hacerse en pandemia. Bueno, lo importante, hermanos, es que el Señor evaluará las intenciones y preferencias de cada uno. Por eso dice el verso 10,
porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y delante de Dios vamos a tener que dar cuenta. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos mostrará realmente si lo que decidimos en cuanto a preferencias dañaron a otros o no. Por eso dice el verso 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En eso tenemos que tener mucho cuidado, aun cuando, hermanos, sean preferencias, ¿ya? El juzgar preferencias no es lo mismo que juzgar las escrituras. Las preferencias son decisiones personales, no son mandamientos. Los mandamientos del Señor son instrucciones divinas. Por ejemplo, leamos en 1 Corintios una instrucción bíblica, un mandamiento del Señor. Capítulo 7, versículo número 10. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí hay un mandamiento, hermanos, al no recasamiento. Y es claro, ahí no hay preferencias. Pero leamos el verso 36. El verso 36, el apóstol dice respecto a las señoritas, a las doncellas, dice el verso 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera. No peca, que se case. Y ahí el apóstol Pablo está hablando de una preferencia. El papá con su hija decidirán, esa era la costumbre de ese tiempo, el papá era el que daba la autoridad para que se casara su hija o no, que haga lo que quiera, no peca. Y hay decisiones, hermanos, preferencias que tienen que ver con mi decisión, mi criterio, pero no con las escrituras. Las escrituras son claras, ¿ya? Y esta carta precisamente está escrita para mostrarnos los mandamientos del Señor, cómo nos reunimos como iglesia, cómo debemos comportarnos como pueblo del Señor. Es una carta muy importante. Si la Biblia guarda silencio sobre algún aspecto, eso no significa que podemos hacerlo. Dios no nos autoriza a hacer algo, sobre todo si eso puede dañar a otro. Y saben, hermanas y hermanos, en cuestiones de preferencias personales, no debemos ser críticos o emitir juicios si alguien ha hecho algo que a mí me parece que es una tontera o que no está bien que lo haga, ¿ya? Cuando es un asunto de preferencia. Incluso, hermanos, aceptar que Dios bendice a personas con las que no estamos de acuerdo es una lección difícil para muchos de nosotros. Y hay muchos hermanos que son distintos a nosotros, incluso cómo se congregan, y Dios los bendice. Y es una lección que debemos aceptar. En tercer lugar, hermanos, está mal juzgar a alguien cuando atacamos sus motivos. Y en eso también yo debo confesarles, hermanos, que he emitido juicios muchas veces pensando que alguien tuvo un motivo que era perjudicial, y eso no deberíamos hacerlo nunca, ¿ya? Está mal juzgar a alguien cuando atacamos sus motivos. Leemos aquí en 1 Corintios, capítulo número 4, en el verso número 5, el apóstol Pablo enseñó: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí el apóstol Pablo está enseñando que no debemos juzgar intenciones. ¿Por qué?
Porque cuando venga el Señor, Él aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Solo Dios conoce las circunstancias que llevaron a alguien a actuar y decidir de manera determinada. Nosotros no somos jueces de aquello. Solo Dios sabe las luchas que una persona ha tenido para mantenerse fiel, para seguir adelante, los secretos que no ha compartido con nadie, hasta dónde podría haber caído o haber sido mejor. Nosotros no sabemos muchas de las cosas que pasan a alguien. Y usualmente, hermanos, nosotros lo que vemos son las acciones, pero no vemos las intenciones, y eso solamente le pertenece a Dios. Incluso hay muchas acciones que parecen nobles, pero pueden haber sido realizadas por motivos egoístas e innobles. Y también hay muchas acciones que parecen sin importancia, pero se han llevado a cabo por los motivos más elevados. De manera, hermanos, que este aspecto solamente le pertenece a nuestro Dios. Las intenciones solamente las puede ver Él. Por eso el libro de Proverbios nos dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. Dios pesa los espíritus. Él sabe la intención que cada uno tiene y por qué ha procedido de esta manera y por qué ha hecho otra cosa. También dice el libro de los Proverbios, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Él sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros, en nuestro corazón, y el motivo que tuvimos para hacer algo. Pero yo no puedo juzgar motivos. El Señor sabe aquello y Él tiene la facultad de evaluar, sacar a luz lo oculto de cada corazón, pero nosotros no lo podemos hacer. Así que nunca hagamos esto, hermanos, de juzgar motivos o las intenciones que alguien tuvo. Por eso Santiago, el hermano menor del Señor, dijo, no murmuréis, hermanos, los unos a los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano y murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Y Santiago también trata este tema de los muchos juicios que estaban sucediéndose ahí en la iglesia del Señor, en la iglesia de Jerusalén. De manera, hermanos, que los motivos, la censura por motivos supuestos de que alguien tuvo es algo que destruye la armonía del Señor, ¿ya? Y aprendamos esto, hermanos, de no juzgar a otros. Retrocedamos ante el hambre de emitir juicios de intenciones de otros sin nosotros conocer realmente lo que ha sucedido. Debemos darle siempre a los otros el beneficio de la duda. La razón, hermanos, de la asesoría de testigos, 2 o 3 testigos en asuntos y pleitos entre hermanos, es precisamente porque nosotros no conocemos los motivos. En la ley, como en la gracia, se exigían la presencia de 2 o 3 testigos para que no se hicieran juicios basados en motivos, porque nosotros no los conocemos, ¿ya? Y aquí voy a decirle algo muy interesante. ¿Sabe que los rabinos antiguos enseñaban por siglos 6 grandes obras que debían practicar todo judío? Número 1, estudiar las Escrituras. Número 2, visitar a los enfermos. Número 3, demostrar amabilidad a los extranjeros. Número 4, orar. Número 5, enseñar a los niños las Escrituras. Y número 6, pensar siempre lo mejor de los demás. Y esto es muy positivo, hermanos, pensar siempre lo mejor de los demás y no evaluar a una persona o juzgarla por los motivos. Y esos principios que tenían esos rabinos son muy sabios y que deberíamos considerarlos. En cuarto lugar,
está mal juzgar cuando procede de un sentir de superioridad moral. Voy a repetir. Cometemos un grave error, hermanos, cuando juzgamos a alguien, cuando creemos que nosotros somos moralmente superiores a él. ¿Ya? Y puede suceder esto en nosotros. Y suele suceder esto en nosotros, que nos consideramos más capaces, más buenos, más espirituales que otros. Y eso fue lo que leímos ahí en el Evangelio de Mateo. ¿Ya? Porque creemos que nosotros somos superiores y nos atrevemos a apuntar a otros y no nos damos cuenta de la viga que tenemos en nuestro propio ojo. ¿Ya? Y esta fue la actitud hipócrita de la nación de Israel, aun cuando estaban viviendo en plena idolatría. Ellos decían, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Así hacían los judíos, según dice Isaías 65:5. Se consideraban mejores que otros y se atrevían a emitir juicio. Y este sentir de superioridad moral se conoce como fariseísmo, ¿ya? Y tiene que ver con ese juicio santurrón basado en mi criterio espiritual, sin mirarme y sin examinarme delante del Señor antes de juzgar a otros. Por eso el apóstol Pablo dijo en Gálatas, si quieren me acompañan, en la carta a los Gálatas, capítulo número 6, algo muy práctico. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ahí la palabra falta se refiere a una caída inesperada. No necesariamente un pecado deliberado, sino a un error, una palabra maldicha, una acción improcedente. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y es interesante lo que el apóstol Pablo está enseñando, de que hay que tener mucho cuidado cuando vemos a alguna hermana o un hermano que ha cometido una falta, de ponernos nosotros en el estrado de jueces que somos impecables y que no nos equivocamos y criticamos a otro. ¿Ya? El Señor ilustró esto muy bien. Usted debe recordarse ante la hipocresía de los fariseos y de los escribas que trajeron a una mujer sorprendida en pleno adulterio. Si quieren me acompaña, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo número 8, en el versículo 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Parece que estaban esperando que esta mujer cometiera este adulterio, y van y la capturan. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y realmente se les olvidó algo a estos jueces hipócritas. No trajeron al varón con el que estaba adulterando, porque la ley decía que ambos deberían ser apedreados. Y en el verso 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y es muy significativo lo que el Señor está haciendo. 2 veces se dice que el Señor escribía en tierra. No hay otro pasaje en la Biblia donde se nos diga que el Señor escribía. La otra dice ahí en el versículo 7, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué es lo que escribía el Señor en la tierra? Es muy notable que el vocablo que usa aquí el Señor para escribir no es el normalmente usado cuando uno escribe. Este vocablo griego significa llevar un registro. De manera que el Señor estaba escribiendo un registro, posiblemente, de
todas las veces que esos hipócritas habían quebrantado la ley de Dios. Y dice ahí, en el verso número 9, pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Y el Señor tiene que haber escuchado cuando cada uno iba botando su piedra que tenían para apedrear a la mujer, y se retiraron. El Señor levantó la cabeza y dice en el verso 11, en el verso 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, esto no significa que el Señor no juzgó el pecado. El Señor sí juzgó el pecado de adulterio de esta mujer. Por eso le dice ahí en el verso 11, no peques más. Pero no nos dice como un juez sobre un estrado condenándole, sino invitándole a hacer algo que solamente Él puede dar el poder para hacerlo. Por eso el verso 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor anhelaba perdonar y cambiar la vida de esta mujer. Los hombres buscaban juzgarla y eliminarla. El Señor quería salvarle y darle el poder para poder dejar ese pecado de adulterio. Y le dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es una invitación a seguirlo a Él. El Señor le dijo a esta mujer que sus acciones erradas eran pecaminosas. No peques más y sígueme. Y esta es la manera en que el Señor restaura la vida de un pecador. Y esta es la manera en que también nosotros deberíamos proceder frente a juicios de alguien que ha cometido una falta inmoral o cualquier otra, llevarla, no apuntarla con el dedo, sino que llevarla a los pies del Señor. Y que si es creyente, que se restaure y pida perdón, pero no por eso significa que vamos a pasar por alto el pecado. Cuando hay algún pecado hay que tratarlo, pero con amor y misericordia, como lo hace el Señor aquí. Lo que está mal debe ser rechazado y no barrer bajo la alfombra. Hay quienes, como la iglesia de Corintio, barren bajo la alfombra y dicen: bueno, nosotros somos amorosos en esta iglesia, y aunque el hermano o la hermana haya cometido un pecado, no lo vamos a decir públicamente. No, eso es un error. Cuando hay algún pecado grave, ese asunto hay que tratarlo en la iglesia. Tiene que haber un procedimiento de disciplina, como la palabra de Dios lo enseña. ¿Ya? Ahora, finalmente, hermanas y hermanos, yo les dije al comienzo que está bien juzgar cuando juzgamos nuestro propio andar, cuando juzgamos a quien abiertamente anda en pecado, cuando alguien niega la doctrina bíblica que hemos recibido. Por ejemplo, hace poquito un joven me insinuó que ya era pasado de moda que la mujer se cubriera en la iglesia y que eso fue un asunto cultural. Yo le dije: hermano, eso es falso. No es que el texto griego, hermano, dice aquí, no es necesario, hermano, que tú me digas eso. La Biblia enseña claramente, hermanos, que la mujer en la congregación o reunida como iglesia debe cubrirse por causa de los ángeles, y porque ella, con ese acto de cubrirse y ponerse su cubierta, no un gorro, su cubierta, ella está reconociendo la autoridad y señorío de Cristo en la iglesia. Es un mandamiento del Señor. Pero también, en cuarto lugar, está bien juzgar nuestra cultura según
la palabra de Dios. Y este punto es vital ejercitarlo personalmente y como familia. Hoy día estamos invitados, el 4 de septiembre, a votar si aprobamos o no aprobamos la nueva Constitución. Y yo no sé si usted está en ese dilema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hace poquito conversé con un carabinero en el hospital y me acerqué a él. Yo descubrí que era carabinero porque en su celular estaba al lado mío, sentado en el hospital, tenía su propia imagen con el traje de carabinero y su gorra. Yo le dije, caballero, veo que usted es carabinero. Sí, me dijo, yo soy carabinero. ¿Y viene aquí por algún tratamiento médico? Sí, tengo problemas en mi cadera, tengo que operar. ¿Le puedo hacer una consulta? Le dije, claro, me dijo. ¿Usted está de acuerdo que la policía, carabineros, la PDI, sea una policía civil, como promueve la Constitución? Me dijo, sabe, caballero, me dijo, esa es la tontera más grande que puede haber escuchado alguien. Va a ser un peligro horrible para nuestro país. ¿Cómo vamos a combatir el narcotráfico? ¿Cómo vamos a parar la delincuencia? Esta horda, dijo él, esta horda de jóvenes que están gobernando nuestro país nos van a llevar al desastre. Y saben, se los digo como antecedente, que en la Constitución no se menciona nunca a carabineros, a ninguna policía. Solamente se menciona a carabineros cuando se dice que el jerarca máximo de carabineros puede ser acusado constitucionalmente, pero no se menciona. De manera que, ¿cuál es la idea dentro de todo esto? Que no hay reconocimiento de la autoridad. ¿Y qué va a pasar con eso? Bueno, la Escritura es muy clara en advertirnos, hermanos, el peligro que viene. La Biblia dice sométase, dice en Romanos 13, sométase cada una o cada persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Y dice más adelante, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque Él es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, temen porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Imagínense usted, me dijo el carabinero, nosotros con una luma, con un palo, ¿y qué es lo que vamos a hacer frente a los que atropellan y lo que están sucediendo hoy día con los jóvenes? Entonces, hermanos, debemos juzgar bíblicamente. Ya hoy día se promueve la cultura de género y no la diferencia de sexos que cada uno ha nacido. ¿Y sabe cuántos géneros hay? Hay más de 30 géneros. Los heterosexuales, los homosexuales, las lesbianas, los travestis, los indefinidos, y hay una serie de géneros más. Cuando Dios ha creado solamente dos sexos, hombres y mujeres. Hace poquito una joven que conocemos nosotros fue con su pequeño a ver la película Lightyear, de un juguete que se mueve y que una película infantil hermosa, Lightyear, que estuvo en la cartelera, no sé si todavía está ahí, y ella fue con su hijo a verla y llegó sorprendida, dijo, ¿sabes que en la película salen dos lesbianas? Y están todos los niños viendo esa cultura del lesbianismo. Yo le dije, mire, si eso ya se ve en las noticias, eso se ve ya en la publicidad. Y hermanos, el comportamiento crítico, discerniente, es lo más que necesitamos hoy en día. Incluso con nuestras propias familias, enseñarles a discernir bíblicamente. La Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. ¿Quién es el espiritual?
es el hermano que lee la Biblia, que la conoce y que es capaz de darse cuenta cuando algo realmente no procede de Dios. Es necesario adiestrar a nuestros niños para que disciernan. Un querido hermano usaba un juego con sus niños cuando se sentaban a ver una película o las noticias o algún programa que lo llamaban Encuentren la mentira. Y mientras veían juntos alguna película entretenida o alguna cosa, él les preguntaba, ¿cuál es la mentira que se dijo en esa propaganda o en ese acto de la película? Y los niños decían, esto que dijo aquí, exactamente. ¿Ya? Hoy día en la propaganda a veces uno está viendo las noticias y aparece la propaganda del uso de preservativos o condones. ¿Y cuál es la propaganda? El sexo es seguro. ¿Y qué dice Dios? La Biblia habla de la virginidad, de la castidad. La Biblia habla de todos esos temas. Se promueve también que todos somos iguales, que no debemos discriminar. Incluso algunos usan bíblicamente la palabra de Dios para respaldar esa supuesta verdad, porque el apóstol Pablo dijo, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y se dice, miren, somos todos iguales. Pero ese texto está sacado de su contexto. El apóstol Pablo dijo eso, que somos todos iguales para alcanzar la salvación. Somos todos hijos por la fe en el Señor Jesucristo, pero no somos todos iguales. El padre no es igual al hijo y el esposo no es igual a la esposa. Existen roles. Los padres no son iguales que los hijos y eso es falso aquello. Por eso la palabra de Dios les dice a los niños claramente, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El padre tiene su rol y el hijo tiene su rol. El esposo no es igual a la esposa. Por eso también el mismo apóstol Pablo dice en esa carta que estoy citando a los Efesios, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Y por qué? Porque son dos roles distintos. De la misma manera, el jefe no es igual que el empleado. Son distintos. Y el apóstol Pablo o el apóstol Pedro enseña que realmente esto debe respetarse y valorarse. Por eso escribe el apóstol Pedro, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces no todos somos iguales, ¿ya? Entonces, hermanos, finalmente existe una diferencia entre ser crítico y en pensar críticamente. Pensar críticamente es pensar a la luz de la palabra del Señor y emitir juicios basados en lo que Dios nos dice en su palabra. Muy bien, hemos llegado al final ya y vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre amado, queremos darte gracias porque tú eres bueno. Darte gracias, nuestro Dios, porque nos ha dejado tu palabra como luz en alta mar. Gracias, Padre Celestial, que no estamos solos. Queremos pedirte, Padre, por los gobernantes de nuestro país, por las autoridades, aun cuando están haciendo cosas que nosotros no compartimos, te pedimos que les bendigas, nuestro Dios, que guíe sus pensamientos para bendecir a los más necesitados y también para que tu palabra pueda tener libertad y correr. Nuestro Dios, también queremos rogarte, aprovechamos de orar por los hermanos delicados de salud, que tú les ayudes. Pensamos en nuestro hermano Manuel Arévalo, allá en San Antonio, que tú lo ayudes, pues no se ha sentido bien con dolores en su espalda, en sus brazos.
por su cáncer y te pedimos que lo ayudes y lo fortalezcas. Nuestro Dios, también por nuestro hermano Sergio Gálvez, por nuestro hermano David Roa, que tú les ayudes y les bendigas. Nuestro Dios, nos encomendamos a ti, agradecidos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.